Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Si hay alguien aquí en este uso horario, en Argentina son las 2:15 de la tarde, así que me encanta la diversidad, incluso en términos cartográficos que estamos manejando, hablando un poco de turismo. Bueno, voy a presentar. Ahí estamos. Bueno, súper interesantes los aportes de las compañeras anteriores, espero estar a la altura de las circunstancias. Un poco esto que voy a presentar hoy se vincula, como dijo Carla recién, con un artículo que publiqué en Albasud, y al mismo tiempo se encuadra dentro de la investigación que realicé para mi tesis de maestría, recientemente entregada, así que estoy con los documentos recién salidos del horno, muy contenta por ello, así que con información creo que bastante reciente, y súper predispuesta a que intercambiemos opiniones y perspectivas respecto de un tema que ya sé, y por si hay alguien acá que no lo sabe, que es súper dilemático y que se presta muchísimo a la discusión, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver un poco de qué se trata. La presentación se llama Abordajes feministas sobre el turismo reproductivo y, bueno, va a estar organizado medio que de la siguiente manera. Igual podemos ir conversando sobre otras cosas posteriormente. Lo primero que quiero pedirles es que se imaginen la siguiente situación. Y es que ustedes van a tomar un café con una amiga que no ven hace mucho tiempo, y cuando llegan al café se encuentran con que esa amiga lleva en sus brazos a un bebé. Y se ponen a hacer memoria y se ponen a pensar. Y la realidad es que sabían que esa amiga que ustedes tenían estaba dedicándose a proyectos personales, pero cuando se encuentran ahí con ella, les comenta y les dice, hola, te quiero presentar a mi hijo. Y no se habían enterado que estaba embarazada, ni que había atravesado un proceso de adopción, y en esa conversación empiezan a indagar y se encuentran con que, en realidad, ese bebé había sido gestado por otra persona, en otro lugar. Este fenómeno es lo que algunos autores y autoras han denominado como turismo reproductivo, que básicamente, para que lo comprendamos, se trata de un fenómeno, de un sistema de prácticas en donde personas que por distintos motivos, sean porque no pueden o porque no quieren, viajan al exterior del país o de sus estados para valerse de las facilidades legales, biomédicas o económicas que no pueden encontrar en su país de origen o en su país de residencia. Ciertos autores y autoras ubican al turismo reproductivo dentro de otro tipo de turismo mayor, que es el turismo sanitario o el turismo médico, en donde, bueno, en función de esto que les estoy comentando, lo que se busca es llegar o tener acceso a ciertos tratamientos que se encuentran directamente prohibidos, ¿sí? Como es el caso de la práctica a la que voy a hacer alusión en el día de hoy, y que justamente da cuenta de este caso hipotético que acabo de comentarles, o también acceder a clínicas en donde hay servicios de mayor calidad, menor listas de espera, o directamente procedimientos en donde directamente hay, el gasto económico es menor. Todo esto es lo que podemos ubicar o entender como turismo reproductivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces cuando alguien decide tomar su pasaporte e ir en busca de un bebé, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias éticas, morales, económicas, si se quiere, biomédicas, que se ponen en juego cuando este procedimiento se lleva adelante? Aquí les presento una suerte de resumen con algunos datos sobre más o menos cuánto cuestan estos procedimientos en distintos lugares en donde se encuentra de alguna forma permitido, ¿no? Habrá, por ejemplo, en Argentina nos encontramos, perdón, estoy hablando específicamente de la gestación por sustitución, ¿no? En donde, en el caso que yo he investigado, se trata de mujeres, aunque puede haber otras identidades de género implicadas en ello, pero yo trabajé específicamente con mujeres que gestaban, que llevaban adelante embarazos de otras personas o de parejas que se encontraban ante esta situación, ¿no? De no poder o de no querer llevar adelante los embarazos en sus propios
cuerpos. A lo largo del mundo existen distintas modalidades en función de si hay un pago, de si se trata de una gestación por sustitución altruista, en donde, por ejemplo, es una hermana o una amiga quien lleva adelante ese proceso de gestación. Como ven aquí, nos encontramos ante la gestación por sustitución comercializada, es decir, en donde se establece un pago económico, una compensación, o bueno, una retribución en función de contratar un servicio, y que ese servicio sea el de la gestación. Cada quien irá eligiendo en función de su capital económico, en función de aquello que considera necesario, o aquellas facilidades que considera importantes a la hora de llevar adelante estos procesos de gestación por sustitución. Ahora, la pregunta que emerge, ¿no?, o que por lo menos a mí me ha interesado indagar en este proceso, tiene que ver con la cuestión de la biodisponibilidad, ¿no? Tober y Pavone son investigadores e investigadoras que analizan, ¿no?, cómo es que se producen estos biomercados regionales y cuáles son las condiciones que debe tener una persona para poder ofrecerse, por ejemplo, como gestante, o por ejemplo, como proveedora de óvulos o proveedor de semen. Y es en este sentido, analizan específicamente dos contextos, que es el de Estados Unidos y el de España, y se preguntan por qué es lo que pasa, ¿no?, cuando se mercantilizan los biofragmentos, los gametos, tejidos y órganos, y en qué medida una persona puede considerarse como biodisponible para llevar adelante este proceso. Digo, porque no cualquier persona puede gestar la progenie de otras, ¿no? Digo, hablando del turismo reproductivo específicamente, nos encontramos con ferias, con agencias, con instituciones que se dedican a mostrar los servicios de fertilidad que ofrecen, ¿sí?, es decir, que tienen la parte médica, que al mismo tiempo ofrecen un asesoramiento legal, un acompañamiento psicológico, y que al mismo tiempo llevan adelante toda la cuestión logística, y por qué no, y esto es lo que a mí medio que me voló la cabeza cuando investigué al respecto, es que te dicen, bueno, vamos tal día a ver al embriólogo, al día siguiente avanzamos con la cuestión legal, y el tercer día te ofrecemos tal servicio para que visites la atracción turística de ese lugar en donde vas a llevar adelante la gestación y donde se va a producir el nacimiento. Entonces se termina dando una suerte de intersección entre distintos elementos que son los que constituyen la complejidad detrás del turismo reproductivo. Y aquí, por supuesto, como estamos de cara al 8M, y porque justamente abogamos por una perspectiva feminista, es que me interesa dar cuenta de las distintas posturas que existen alrededor de este procedimiento, ¿no? Habrá quienes planteen que la gestación por sustitución, en realidad la denominan como alquiler de vientres, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de X. Ekman, que aborda este complejo procedimiento y esta compleja práctica, asociándolo a otro tipo de prácticas, como es el caso de la prostitución, por ejemplo. Y apuntan a la cosificación de las mujeres a la hora de ser contratadas para producir bebés. Mientras que, así como tenemos ese tipo de planteos, nos encontramos con otros, como es el caso de Sophie Lewis, que aborda la gestación por sustitución de alguna manera discutiendo el modelo familiar que existe en la actualidad. Entonces plantea que se le debe otorgar derechos a las gestantes, y que es necesario desarticular la idea de propiedad que existe sobre los bebés por parte de aquellas personas que atentan la compatibilidad genética. De hecho, propone la idea de comunidades de gestación en detrimento de la idea de familia que tenemos en la actualidad dentro de nuestras culturas. Y en el medio nos encontramos con, intenté presentar, traigo a colación a Leonora Lam, que es una abogada, referenta en esta temática dentro de Argentina, y que estuvo detrás de el anteproyecto que luego devino en la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015 en nuestro país, en donde, entre otras, Lam planteaba la necesidad de incluir a la gestación por sustitución como una técnica de reproducción humana asistida
y con ello abogando por su regulación, porque, como les decía hace un ratito, en el caso de Argentina, por ejemplo, nos encontramos con una suerte de vacío legal, en donde, si bien no es ilegal, la práctica de la gestación por sustitución, sí es cierto que no está reglamentada. Entonces, medio que queda a discreción del Poder Judicial cómo es que se anota a estas criaturas que nacen bajo esta técnica. Ahora, lo que me parece interesante, o uno de los puntos, bueno, todo me parece interesante alrededor de esta temática, pero uno de los elementos que más me llamó la atención es cómo, y acá apelo a la reflexión una vez más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a lo largo de mi vida me ha sucedido en varias oportunidades, que me han llamado feminista como un insulto, ¿no? Supongo que a muchas personas de aquí les ha sucedido lo mismo. Y me parece sumamente interesante cómo en este debate se alude a la categoría feminista para legitimar o para sancionar esta práctica. A ver si me explico. Lo que voy es que muchas de estas autoras plantean lo siguiente: las feministas estamos a favor de la gestación por sustitución, o por el contrario, no hay feministas en la actualidad, o no hay personas a las que les caiga la categoría de feminista, la etiqueta de feminista, que estén a favor de la gestación por sustitución, y justamente aluden en este sentido a la categoría alquiler de vientres. Entonces, me parece sumamente interesante, de vuelta en el marco del 8M, dar cuenta de cómo la categoría feminista en sí misma ha devenido en una herramienta para la legitimación o para la deslegitimación, particularmente de esta práctica. En esta misma línea, y por eso traigo a colación a Voloshinov, porque me interesa ilustrar cómo es que el lenguaje puede constituirse como una arena de luchas, ¿no? En donde la palabra que utilizamos da cuenta de toda una trayectoria en donde digo esto, pero porque dejo esto otro afuera, ¿no? Medio en términos del valor de Saussure, no sé si les ha tocado leer alguna vez sobre Ferdinand de Saussure. Bueno, no me quiero perder. A lo que voy es que, de la misma manera en que la categoría feminista es utilizada para defender o para cuestionar este tipo de prácticas, como puede ser la gestación por sustitución, o prostitución, o como otras personas lo denominan, que es el trabajo sexual, me parece interesante cómo la categoría turismo es aplicada en esta misma línea. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se oponen a la gestación por sustitución en su dimensión internacional, plantean que se turistifica una práctica que debería permanecer, ¿no? Bueno, sobre todo que no debería ser comercial y que no debería apuntar a la cosificación, pero digo, se utiliza la palabra turismo para deslegitimar esta práctica. De la misma manera que sucede con la categoría feminista. Espero haberme explicado relativamente bien. Pero bueno, para no demorarme demasiado en este planteo y para abrir a que conversemos al respecto, por supuesto que nos encontramos ante un debate que en lo absoluto se encuentra saldado, y como verán aquí, mi intención ha sido mostrar algunas de las variables que se ponen en juego a la hora de pensar la gestación por sustitución en su dimensión internacional, y con ello al turismo reproductivo. Al mismo tiempo, nos encontramos, sin lugar a dudas, ante un circuito, ante un sistema, en donde circulan de manera desigual y con un fuerte flujo de capital económico, biofragmentos, cuerpos, identidades, pasaportes. Digo, ¿por qué no? Yo elijo un lugar en donde realizar la gestación por sustitución porque considero que me va a servir el pasaporte que luego va a tener mi hijo. ¿Se entiende? O sea, el criterio que yo utilizo puede ser en función de la dimensión legal, económica, pero incluso diplomática, y en lo que luego devendrá en cierta asignación de derechos, ¿sí? Y por último, como una última reflexión final, plantear cómo el turismo se vuelve un vehículo para dar cuenta de estas contradicciones, o de aquellos elementos que no tenemos
o por lo menos que en mi caso, no tengo, digamos, no tengo finalizado o concluido, si se quiere, y cómo se plantea como una estrategia, ¿no? Y de qué manera podemos pensar en el turismo como una acción política, si se quiere. Y para terminar, traje algunas preguntas que son un poco provocadoras, lo sé, pero me la voy a bancar, porque un poco de esto hemos venido. Y bueno, apuntan a esto, ¿no? ¿Qué partes de nuestra vida o qué partes de nuestro cuerpo incluso son apropiadas para el trabajo, en tanto legítimas materias primas, o si acaso podemos pensar en la fertilidad como un medio de producción puesto al servicio del mercado laboral? ¿Cómo se intersectan género, etnia y clase en la transnacionalización de la reproducción? Y por último, ¿en qué medida puede el turismo traccionar hacia la liberación o la fetichización de las mujeres en el sistema capitalista? Bueno, muchas gracias por el espacio, Carla, Ernest, y a todas las personas que aquí están participando en este espacio tan hermoso.